Bueno, con esta entrevista directamente con Shlomo Slutky, que es un compañero con el que nos conocemos hace muchos años. Eh, Tuvimos una militancia en común aquí en la Argentina en los años 70, previo a la dictadura. Y bueno, ahora en este tiempo nos hemos encontrado varias veces aquí en la Argentina y hemos conversado también por esta vía en los últimos tiempos en distintas situaciones de Medio Oriente, generalmente en situaciones de guerra. Eh, bueno, vamos a charlar un poco entonces sobre cómo está hoy la situación tan difícil, complicada, atravesada por diversas incertidumbres en toda la región de Medio Oriente, y obviamente no solo la región de Medio Oriente, sino estas incertidumbres influyen sobre la situación internacional en general. Cotidianamente las noticias que vienen de esta confrontación que lleva ya un mes en esa zona, eh, son noticias que tienen relevancia mundial permanentemente. En el momento de acordar encontrarnos por esta vía y charlar, Shlomo nos advierte que encaramos la entrevista, empezamos con la voluntad de empezar y terminar, pero que puede estar afectada por una o más interrupciones porque hay bombardeos permanentes con posibilidades de que sea afectada la zona donde él vive, y, y entonces las sirenas que suenan cuando esto sucede obligan a todos los habitantes de esa zona, de esa región, a bajar a los refugios. Bueno, esto nos lleva directamente a la primera pregunta, o sea, desde los últimos conflictos que ha habido, inclusive la última guerra con Irán eh, el año pasado, la que se llamó la Guerra de los 12 días. eh, lo que Israel hacía funcionar o hace funcionar la llamada cúpula de hierro, eh, prácticamente impedía de que hubiera bombardeos con efectividad, que cayeran bombas en zonas, sobre todo en zonas residenciales de las distintas ciudades en Israel. Bueno, ahora parece que la cúpula de hierro no funciona con la misma efectividad. Bueno, primera pregunta es, primera interrogante eh, que se nos presenta es si esto es efectivamente así, si ha cambiado esa situación, si hay de parte de Irán una mayor efectividad en sus eh, envíos de misiles, en sus bombardeos con misiles, si Entiendo, esta situación de la cúpula de hierro efectivamente ha cambiado cualitativamente. sí. No, o sea, veamos, cuando fue la guerra de supuestamente 12 días del año pasado, en junio, entonces, o sea, cuando terminó esto, entonces Netanyahu vino, o sea, el jefe de gobierno israelí dijo como que hemos retrasado por décadas toda la industria militar, la industria nuclear.
y la posibilidad de la bomba atómica para Irán, y también hemos destruido todas las defensas aéreas contra aviones israelíes en Irán, y también la misilística. Todo esto, o sea, a los 8 meses, de repente resulta que no, o sea, que no fue así. O sea, que digamos que por una parte hay misiles, hay industria misilística, y hay también, o sea, 440 kilogramos de uranio enriquecido que pueden crear 11 bombas atómicas. Sí, sí hubiese intención de crearlas. Hasta lo que está claro es que hasta el momento o sea, que se empieza esta guerra, no había una declaración: nosotros queremos hacer la bomba atómica, sino lo contrario. Pero en este momento uno piensa si lo que va, si queda en este momento el régimen eh, existente en Irán, si quedan los 440 kilogramos de uranio, y la industria misilística, digamos que es afectada, pero no hasta el final. ¿Y qué ganamos? Lo único que ganamos es que haya un gobierno que seguramente va a ser más radical, va a poder decir ganamos la guerra, porque ellos no lo tienen que ganar, ellos tienen solamente que no perder. Y si en este momento se termina la guerra o sea, si digamos, este señor, o sea, eh, eh, o sea, Trump decide de repente que ganamos la guerra y ya está, o sea, y bueno, o sea, y se va a poner término a la guerra, y Israel se va a quedar, discúlpenme, en pelotas. O sea, en pelotas digo, porque va a estar todavía la amenaza misilística, va a estar la amenaza nuclear, y también y también el apoyo de Irán a los proxies. Los proxies son Hezbollah, los Houthis y otros tipos de grupos. Les quiero decir que hace una hora hubo acá un bombardeo conjunto o sea, o sea, misiles que llegaron de Irán, misiles que llegaron del Líbano, de Hezbollah, y misiles de los Houthis de Yemen. O sea, quiere decir que la amenaza no es una cosa en el aire, y hay que llegar a un acuerdo, pero Netanyahu y Trump pensaron de que lo podían hacer por la fuerza y sin tratar y sin ningún plan de qué es lo que pasa a continuación. Y lamentablemente estamos en esta situación. Quizás fuera de eso, entre otras cosas, lo que no se pensó es que la tercera parte de la población israelí no tiene refugio, o sea, no tiene refugio no en su casa. O sea, yo, por ejemplo, lo tengo a 3 pisos de mi casa, yo tengo que bajar 3 pisos y otro piso más al subsuelo. Hay gente que mi hijo tiene que correr 150 metros a un refugio público que hay que hay o sea, en un lugar ahí cerca. Y hay otra gente que no tiene nada. Entonces, o sea, no se puede empezar una guerra así sabiendo de que va a haber ataque misilístico de parte de Irán, y no resguardar a la población. O sea, nuestro gobierno, o sea, el de Netanyahu, lo hace porque, digamos, o sea, lo hace porque hay intereses, o sea, lo hace por algo que le hace al soldado, que puede ser un reservista de 40 años, que va al ejército porque piensa porque tiene que salvar al país, pero le hace pensar si realmente está haciendo lo que hace para salvar el país, o para salvarlo a Netanyahu digamos, de los juicios que tiene en su contra y que se tienen que definir en los próximos tiempos y demás. Y otros, o sea, de las elecciones que va a haber, este año tiene que haber elecciones generales, y quién sabe, o sea, y él teme que no, por ahora no le dan los números como para crear una nueva coalición, pero evidentemente, o sea,
la persona que está, nosotros, los ciudadanos israelíes, los soldados que salen a luchar, o sea, las personas que tienen que salir a trabajar a pesar de los misiles y demás, todos se piensan si realmente, o sea, por una parte, eh, se preguntan si realmente estamos haciendo esto por los intereses de Israel o por los intereses de Netanyahu. Disculpa si me extendí. No. Eh, Eh, o sea, de lo que planteas, deduzco que vos evaluás como muchos analistas y mucha gente que sigue el proceso de Medio Oriente esta última etapa, que Israel y Estados Unidos se encontraron con una resistencia de parte de Irán mucho más fuerte de lo que efectivamente pensaban, incluso teniendo en cuenta que el primer golpe fue muy letal, terminó sí. con la conducción que en ese momento tenía el país y bueno, sobre eso sacaron conclusiones apresuradas o estaba dentro de las posibilidades que tuvieran una prolongación de la confrontación como la que está sucediendo ahora. O sea, pensaba solo o fue convencido por Netanyahu que esto podría ser algo de tipo, o sea, lo que pasó en Venezuela, o sea, digamos, de agarrar, entrar, sacar a Maduro y punto, o sea, y encontrar aliados que puedan servir como para que la economía funcione de acuerdo con los Estados Unidos. Y acá, digamos, o sea, también, o sea, no, se ve que, digamos, no se consideró la, el, el hecho que un país que es, o sea, ¿saben lo que? O sea, de alguna manera, digamos, todo el tiempo me da vuelta a la cabeza acá el tema de Malvinas. O sea, que los argentinos podemos entender. O sea, cuando fue, cuando fue lo de Malvinas, o sea, eso fue, sabemos que fue 2 días después de una primera manifestación grande que hubo en contra del gobierno, o sea, organizada por la CGT y demás, y otras organizaciones. Después es lo de, o sea, se anuncia que conquistamos las Malvinas y ¿qué es lo que pasa? Entonces se hacen manifestaciones a favor de quién, de Videla, perdón, Videla ya no estaba, pero digamos de quienes estaban en ese momento en el gobierno. Ustedes, o sea, nosotros sabemos que hubo festejos hasta en las cárceles. O sea, digamos, y la gente dio joyas y todo tipo de cosas que después se la robaron en beneficio de quién, o sea, de los que estaban, habían asesinado a 30.000 personas por lo menos y que habían puesto en las cárceles a tantos, entre otros a mi amigo Isaac Rudnick, que tengo acá enfrente. Y que es, o sea, ¿por qué lo recuerdo eso? Porque acá también, o sea, digamos, o sea, se juega con eso, se juega con que la guerra unifique, o sea, unifique y, digamos, y haga que, o sea, no, ¿cómo vamos a empezar a criticar esto y lo otro cuando hay una guerra? Pero lo que pasa es que no, la gente ya entiende que, digamos, esto no es no es una guerra de defensa. No, o sea, ¿sabes lo que? Y es un poco más complicado que Malvinas. Si en Malvinas era la cuestión de recuperar lo que nos afanaron ciento y pico de años atrás, acá es una cuestión que, como vemos, ya les conté lo que pasó hace una hora con los misiles de 3 países diferentes, o sea, es un riesgo real. O sea que la gente hoy en día en el norte del país, hay gente que, o sea, pasan cosas, o sea, en la frontera de Israel hay varios poblados israelíes ahí, que están, digamos, pegados a la frontera, y del otro lado, en montañas
que están enfrente, hay poblados árabes. O sea, y esos poblados chiitas, de ahí se disparaba con misiles antitanque directamente, digamos, o sea, como digamos un tiro al blanco. O sea, ahora, es evidente que la gente que está ahí en el norte dice, no, pero esto no puede ser, tenemos que, o sea, el ejército tiene que salvar, tiene que defendernos. Y entonces, en este momento lo que está pasando es que hay como 700, 800 mil personas del sur del Líbano que fueron evacuados, o sea, evacuados, empujados, se les dice, tienen 2 días para salir porque si no, digamos, Israel va a atacar acá. Y se está destruyendo poblados en el sur del Líbano. Ahora, desde el punto de vista del israelí que vive en el norte, o sea, y que aunque sea pacifista, él, o sea, de repente, digamos, o sea, ve que alguien lo tiene que defender y bueno, y hay una consecuencia que es un atentado a los derechos humanos que se evacua a tal cantidad de población, especialmente si después, si se destruye los poblados y no van a tener a dónde volver. Pero eh, pero, o sea, lo que digo de que hay acá una contradicción es una situación difícil. Nosotros en general, digamos, preferimos cuando hay los buenos y los malos y es fácil de decidir quién es quién. Y lamentablemente acá, digamos, sí hay razones para que exigirle a Irán determinadas cosas, pero sí, o sea, entre otras cosas, digamos, no apoyar al Hezbollah y a los Houthis y demás, pero, pero hay que ver, digamos, si no había opción. La opción podía ser, o sea, finalmente en el 2015 se llegó a un acuerdo, Obama llegó a un acuerdo con Irán y eso hubiera, todo tiempo que el acuerdo funcionó, entonces no hay testimonios que se haya violado, o sea, que Irán haya violado sus compromisos. Cuando en el 2018 eh, eh, Trump decide, también se ve que influido también por Netanyahu, de salir del acuerdo, entonces Irán hizo, evidentemente se acercó a la bomba atómica, evidentemente se construyó toda una industria misilística que nos está atacando acá en Israel en este momento. Pero la cuestión es llegar a acuerdos. En el Líbano, en este momento hay una circunstancia que el gobierno del Líbano se proclama, dice de que tiene que haber solamente una fuerza militar, o sea que Hezbollah no tiene que haber el ejército libanés. En vez de decir vamos a hacer todo, aceptamos el llamado del gobierno del Líbano a un acuerdo con Israel. Entonces, acá hay quienes piensan que no, nosotros primero que tenemos que seguir castigando y si es necesario también, o sea, destruyendo eh, parte de la infraestructura del Líbano como para que el gobierno libanés o sea, se decida a actuar en contra del Hezbollah. Eh, bueno, Eh, O sea, ¿cómo cuando me interesa el tema de cuál es el nivel de consenso, digamos, que hay en la población israelí respecto a esta nueva fase de la guerra? O sea, cuando fue todo el proceso en Gaza, había una oposición muy fuerte de por lo menos una parte importante de la población a la continuidad de la masacre, y había que se llevó adelante en toda la franja de Gaza, que el ejército israelí llevó adelante en toda la franja de Gaza, y uno de los elementos más significativos que motorizaban esa oposición era la manera en que el gobierno israelí tomaba el tema de la negociación o no negociación por los rehenes.
digamos, que seguro, está seguro. en manos de Hamas. Entonces ahí había una parte muy importante de la población que se manifestaba con manifestaciones, movilizaciones prácticamente todas las semanas O sea, que crecían. Hoy, ¿cómo es todas la las, o sea, situación? yo entiendo, o sea, durante la época de la guerra, o sea, muy poco después de comenzar la guerra, o sea, después de la masacre del 7 de octubre del 2023 en los poblados israelíes por parte del Hamas, entonces empieza todo esto, empieza, digamos, la revancha israelí y semanas después empieza la protesta todos los sábados por la noche, por lo menos, o sea, en forma central y también durante la semana, o sea, se exigía o sea, siendo esto no una cuestión militar, no es que había soldados que habían sido caído en prisioneros, sino que se trataba de ciudadanos que porque el país, o sea, el Estado no cuidó, entonces tenía que no los cuidó, entonces quedaron secuestrados. Entonces Netanyahu hizo todo lo posible por retrasar, o sea, por no llegar a acuerdos a cambio o sea, de devolución también de prisioneros palestinos y de alguna manera boicoteó varios acuerdos que hubo y si no hubiera sido en este caso, por Trump, que en octubre del año pasado dijo basta, o sea, y le forzó a Israel a aceptar que cerrar, o sea, al gobierno israelí. Entonces, es por eso que en ese momento había, digamos, una protesta que era, digamos, en contra también de las masacres, o sea, digamos, que estaba claro que, no, que después de marzo, abril del 2024, a partir de ese momento no hacía falta continuar, eh, digamos, eh, avanzando y matando también, digamos, de una manera u otra, matando a decenas de miles de palestinos. O sea, eso era, pero tampoco era necesario, digamos, mantener la situación con la cuestión de los prisioneros. O sea, que el pedido era, terminemos, hagamos un acuerdo con el Hamas, entreguemos los prisioneros palestinos, que nos entreguen a los secuestrados, a los rehenes, y también acabemos con toda esta matanza innecesaria de palestinos. Eh, y como dije, o sea, esto, digamos, más o menos se solucionó en octubre del año pasado. Ahora, en este momento, o sea, si en la primera semana después de la guerra había, digamos, se puede decir 5%, 5 o 6% que se proclamaba en contra de la guerra. Pero digamos, o sea, en este mes que pasó, se fue sumando y en este momento por lo menos por lo menos hay entre un 30 y 40% que, que, que ya dice que está en contra de la guerra y es una cuestión, o sea, de vuelta, puede ser que digan, sí, hay que encontrar una solución porque no podemos seguir así con el riesgo de que nos tiren misiles o que nos tiren una bomba atómica o que el del Hezbollah nos dispare ¿no? y demás, pero sí están a favor de llegar a un acuerdo ahora y cesar la guerra. Y, y lamentablemente lo que comprueba esto es que, o sea, que ya no se trata de un grupo pequeño, fue que, por ejemplo, el último sábado se había programado una manifestación en un lugar al lado, en Tel Aviv, un lugar donde se hacen manifestaciones, Abima, y o sea, en el momento que empezó a hablar la que dirigía el evento, o sea, que había sido organizado por una serie de organizaciones, por la paz y demás, en el momento que dijo, bueno, hoy estoy contenta de que veo la gente, bueno, entonces la policía agarró
megáfonos y proclamó el evento como no legal y, y avanzó sobre la población, no sé si compararla con los miércoles en Buenos Aires, pero digamos sí hubo violencia policial, hubo gente que la tiraron, yo vi tirar a gente mayor y demás, o sea que se la empuja y se cae al piso y la excusa era que estamos en una, o sea, que el comando de la retaguardia, que son los que se ocupan de toda la cuestión de los refugios y demás, y que entonces que ellos dijeron de que no puede haber un evento de más de 50 personas. Todo eso, eso se hizo al lado de una en este momento, digamos, están usando parte, como dije antes, que hay parte que no tiene, parte de la gente que no tiene refugio, entonces se usan también los estacionamientos que tienen tres, cuatro pisos para abajo y la manifestación esa se hizo al lado de un refugio así como para que si hubiese una alerta se pueda bajar, pero la policía que es la policía de Itamar Ben-Gvir, que es o sea, el que es el ministro de encargado como él, o sea, de seguridad nacional, llamémosle, es que incluye a la policía, incluye a o sea, todo lo que tenga que ver con cárceles y demás, y también bomberos y todo eso, y él es el encargado, es un racista, es un xenófobo, no sé, o sea, podemos, en resumen, la ultraderecha israelí. O sea que ahora entramos en una situación donde las libertades democráticas que de alguna manera deberían permitir de que hubiera manifestaciones de la gente en contra del gobierno, ahora entran en una situación digamos, de, de recorte de esas libertades en forma muy flagrante. O sea, si no se permiten manifestaciones en contra del gobierno, en contra del gobierno, si posibles manifestaciones son reprimidas de la manera que vos estás planteando, que estás comentando, algo que en general no es muy conocido que haya sucedido o no es nada conocido que haya sucedido. Obviamente entramos en una situación bastante crítica en el seno de la sociedad israelí. Efectivamente. O sea, hay que entender lo siguiente, y esto es importante para tu público, nuestro público. O sea, acá hay una guerra civil. O sea, entre los judíos estoy hablando. O sea, que digamos, hay quienes apoyan o sea, quienes apoyan a Bibi Netanyahu están de alguna, que incluye esto a partidos de derecha o a ultra religiosos y ultranacionalistas. Todos estos de alguna están a favor también de cambiar las leyes. O sea, todo lo que hace 3 años hubo una embestida, ni bien asumió el nuevo gobierno de lo que ellos dicen de pura derecha. Entonces ellos embistieron con una especie de golpe institucional, o sea, de cambiar leyes, quitar libertades, impedir que la Suprema Corte israelí, que les aseguro no es la Suprema Corte de la Argentina, o sea, es una cosa que, digamos, es mucho más respetada y que de alguna manera en un país que no hay constitución como es Israel, entonces la Suprema Corte intenta resguardar los derechos eh, que están asegurados en la Declaración de la Independencia de Israel. En la Declaración de la Independencia de Israel se proclama que
tiene que haber igualdad para todos los pobladores del país, sin distinción de raza, idioma, religión, etcétera, etcétera. Y de alguna manera lo que está haciendo este gobierno es exactamente lo contrario. Por ejemplo, hace unos días o sea, el gobierno festejó e inclusive trajeron champaña al Parlamento y abrieron champaña del Parlamento cuando se proclamó la ley o sea, que se puede, la condena de muerte, o Mm. sea, una condena de muerte. Pero lo que pasa, o sea, esta condena de muerte no es para toda persona que haya hecho un acto terrorista, sino toda persona, o sea, en la práctica es solamente para árabes. O sea, no, qué decir, si uno puede ser un terrorista judío, como hay terroristas judíos en este momento que están haciendo debacles en la Cisjordania y demás. Pero aunque uno haya matado gente y demás, o sea, un judío que mató a palestinos inocentes y demás, y no en defensa propia, no va a ser condenado a muerte. En cambio, si un árabe lo hace, entonces sí. Y esto supuestamente porque, digamos, tiene que ser la acusación contra el terrorista tiene que ser de que haya estado en contra del Estado de Israel. Eh, o sea, en la práctica es una medida eh, lamentablemente que digamos que es adecuada al apartheid y no a otra cosa. Eh, bueno, una última pregunta. Eh, ¿Vos ves alguna contradicción entre el gobierno de Trump y el gobierno de Netanyahu y que eso supuesta diferencia que podría haber y que muchos analistas proclaman, sobre todo al interior de Estados Unidos, que plantean que en realidad hoy Trump es un rehén de Genial. Netanyahu? Ujú. Eh, si esto tu visión tiene una magnitud más o menos importante y si eso puede generar una influencia en el desenlace de la situación. O sea, como dije al principio, o sea, eh, el temor en este momento es que Trump, tomando en cuenta el alza o sea, del precio del petróleo, tomando en cuenta el hecho de que no quiere complicarse más de lo que ya está complicado en los Estados Unidos en un año electoral, eh, y que y tampoco o sea, y hay también presión de los países, del Golfo, o sea, de los Emiratos y demás, como para tranquilizar la cosa. Entonces, él puede proclamar mañana, hoy, o sea, en cualquier momento, en cualquiera de sus discursos o cualquiera de sus conferencias de prensa, y que las tiene muchas, él decir, terminamos, vencimos, logramos logramos esto, ¿qué es lo que está diciendo los últimos días? De que, no que los iraníes ya no tienen armada, que ya no tienen fuerza aérea y demás. O sea, para él puede proclamar eso como una victoria y dejar, como dije antes, en pelotas a Israel. Es por eso que eh, eso puede pasar. Y Netanyahu, o sea, la guerra de los 12 días del junio del año pasado, ¿cómo terminó? Terminó que un día dijo Trump, terminamos. Ahora, le informaron de que o sea, que hay aviones israelíes que están están yendo para Irán para hacer otro bombardeo. Y él dijo que los hagan volver.
y volvieron. O sea, que Israel, o sea, el gobierno de Netanyahu, este valentón, este, digamos, patriotero, este, digamos, lo que, o sea, en el momento que tuvo que meter la cola entre las piernas, lo hizo. O sea, agarró y, digamos, dijo, dio la orden de que vuelvan los aviones y que no bombardeen en Irán. De la misma manera puede pasar acá, pero lo que pasa es que eso no significa, Irán no está dispuesta en este momento, la posición de Irán es que ellos no están dispuestos a que un cese de fuego implique también al Hezbollah y a los Houthis en Yemen. No están dispuestos a que no puedan seguir apoyando a estos grupos y no, o sea, y si no, y como dije antes, si no se retira el uranio o se llega a algún acuerdo, y si la industria misilística sigue en pie y funcionando, perfectamente lo que tienen que hacer los iraníes es no gastar, ni siquiera gastar demasiados misiles, sino uno por día. O sea, porque en el momento que tiran uno para el lado de Tel Aviv, de la ciudad de Tel Aviv, entonces reciben alerta toda la gente que están en el polígono o sea, desde Irán, o sea, de repente desde, o sea, de decenas de kilómetros, o sea, porque hasta que se recibe alerta, todos tienen que bajar al refugio, que todo el país está en tensión, o sea, y eso alcanza con un misil por día, que es un poco lo que están haciendo, porque en este momento, digamos, ellos podrían disparar como quizás de a decenas, pero si no lo hacen es solamente porque para resguardar misiles y poder dispararlos por mucho tiempo, poniendo, digamos, poniendo toda Ahora, la esa sociedad y la situación de economía israelí en una incertidumbre, situación muy difícil. esa situación de incertidumbre, ahora sí la última, esa Sí. situación de incertidumbre distinta a otros momentos de guerra que tuvo Israel con distintos adversarios ahí en Medio Oriente, que es una situación, entiendo, nueva o relativamente nueva. ¿Es parte de la causa que erosiona el consenso de la población para la continuidad de la guerra? Efectivamente, o sea, la gente se cansa, o sea, la gente, o sea, se cansa y con todo, o sea, a pesar de toda la propaganda por televisión, hay como lo que se llama una máquina de tirar veneno, o sea, del gobierno y sus asociados, en contra, digamos, de toda la oposición y demás. Pero a pesar de todo, o sea, la gente se empieza a hacer preguntas, o sea, ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? O sea, si en la guerra de junio del año pasado hubo miles y miles de personas que les destruyeron, o sea, que los iraníes destruyeron sus edificios y están esperando hasta ahora en hoteles a que, digamos, se reconstruya algo. O sea, ahora también hay en todas partes, hay miles y miles de personas que están en esta situación y uno se pregunta, pero, o sea, ¿realmente estamos haciendo esto para la defensa del país? Y mucha gente, digamos, le empieza a prenderse la lamparita, llamémosle. Bueno, Sí. Shlomo, muchas gracias. Por suerte pudimos hacer toda la entrevista sin que tengas que salir corriendo Ujú. y nuevamente te agradezco mucho y seguimos pendientes de lo que pasa en toda la región y siempre con la esperanza de poder encontrar una salida que sea efectivamente favorable para los pueblos. Gracias.